Hola de nuevo. ¿Cómo están, compañeros? Soy yo de nuevo aquí en estas pláticas. Vamos a avanzar en el siguiente tema. Sigue siendo infecciosas 2, pero ahora vamos a hablar de enfermedades parasitarias, las que más van a ver y las que se tienen que aprender bien y no se les tienen que pasar, ¿vale? Entonces, bueno, las tres enfermedades parasitarias más comunes y que más vamos a ver en la clínica y que vamos a platicar el día de hoy, una es la sarna demodésica, la sarna sarcóptica y la sarna otohídrica, ¿sale? Todas están producidas pues por ácaros. Vamos a hablar primero de la sarna demodésica. Tenemos varios géneros y a veces se nos olvida porque unos son muy comunes y los otros no. El más común pues sabemos que es el Demodex canis, pero también existen los Demodex del gato, que es el gatoy y el cati, ¿sale? Entonces, realmente son casos rarísimos. Yo nunca he visto en clínica un paciente con este diagnóstico, pero tenemos que saber buscarlos, porque si no los buscamos, pues nunca ha habido casos de eso, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que en los gatos hay una mayor incidencia de la raza burmés y la raza siamés. El Demodex cati se relaciona con estados de inmunosupresión como gatos con diabetes, con leucemia, con lupus, hiperadenocorticismo, con carcinoma de células escamosas, pacientes con quimioterapias o tratamientos inmunosupresores. Estos todos infectan el folículo piloso, las glándulas sebáceas y todo el estrato córneo. Eh, en la sarna demodésica, sobre todo en los perros, tenemos dos cuadros principalmente, una que es la demodicosis localizada y otra que podemos tener la demodicosis generalizada, que tenemos una incidencia bastante importante en la raza bulldog inglés. Entonces, cuando tenemos un caso de sarna demodésica localizada, normalmente tenemos perritos jóvenes, pero puede haber perros adultos también enfermos. Sin embargo, son lesiones muy discretas que tienden a no causarle ningún tipo de problema al paciente y que son muy fáciles de controlar, ¿sale? En estos pacientes, cuando se mantiene localizada, se puede resolver de manera espontánea. Normalmente tenemos lesiones con eritema y alopecia localizada, no pruriginosa. Cuando tenemos prurito es porque está asociado a otro tipo, a otras complicaciones, ¿sale? Las primeras lesiones suelen aparecer en cara, alrededor de los ojitos y la boca y en miembros torácicos. Esta foto que tengo aquí, esta es la lesión muy discreta que tenía esta perrita. Es una perrita Bernés de la montaña que tenía unos 6 meses en ese momento y tenía este pequeño zona de hipotriquia, todavía ni siquiera alopecia, muy discreta y cuando hicimos un raspado profundo. Obviamente por la edad y por la presentación clínica y el lugar, el demograma, pues pensamos que podía ser una sala de música y efectivamente, ¿no? Lo teníamos ahí. Cuando tenemos casos de demodicosis generalizada, ahí sí es un cantar muy diferente, ¿sale? Suele verse en perros de hasta 18 meses de edad, pacientes con áreas alopécicas que están circunscritas, que pueden ser redonditas, pueden ser o pueden ser difusas, sobre todo cuando ya se nos juntaron muchas lesiones. Normalmente tienen el tema, por lo tanto se le conoce como sarna roja. Hay descamación, hay costras, hay pioderma secundario y este es el peligrosillo. Hay seborrea oleosa y puede estar asociada a signos sistémicos como la linfadenomegalia o incluso puede haber pacientes pues deprimidos, anoréxicos, pueden tener fiebre incluso. Está asociada normalmente a enfermedades sistémicas como las neoplasias, el síndrome de Cushing, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con terapias inmunosupresoras. Es muy raro ver pacientes con este tipo de pacientes adultos con este tipo de casos. Y pues realmente cuando llega a suceder eso, el pronóstico es malo porque hay un pioderma secundario que su cuerpo no se está pudiendo defender contra él y entonces vamos a tener problemas sistémicos en el paciente. A veces hasta requieren hospitalización. Entonces, afortunadamente son casos raros los que se generalizan y hay que ser prudente. O sea, si yo tengo un paciente, a lo mejor incluso geriatra, que le he encontrado lesiones por sarna demodésica, hay que buscar por ahí pacientes con neoplasias, pacientes con cáncer o con algún otro diagnóstico que nos esté complicando y tenemos que tratar de ayudarlos pues, a recuperar su sistema inmune. Ok, en los gatos el Demodex catoid, su único signo puede ser un prurito manifestado como lamido excesivo. Puede haber dermatitis miliar. Esta dermatitis miliar es estos signos que donde hay una pápula y una pequeña costra, que parecen incluso como una foliculitis en perros. Así se ve la dermatitis miliar en gatos.
Suele haber este es un patrón de distribución de lesiones en los gatos. Puede haber prurito de cabeza y cuello, que es otro patrón de distribución, y también puede haber alopecia simétrica inducida, que es otro patrón de distribución en los gatos. Entonces, casi puede generar casi todos los patrones de distribución de lesiones en los gatos. Entonces, bueno, súper generalizado, ¿no? Este Demodex catoy puede causar hipersensibilidad, entonces también tiene un factor de prurito bastante importante y no se sabe si sí es realmente habitante natural del estrato córneo, pero sí se sabe que hay un contacto horizontal, ya sea entre gatos o a través de fomites, entonces se contagia. Es una sarna bastante pruriginosa. Entonces, cuando tengan estos gatos, aunque sea un cuadro muy raro, a lo mejor si tengo un gato siamés con mucho prurito, o tengo un gato de la raza burmés, que no son muy comunes en México, pero si los tengo, pues voy a empezar por descartar también esto. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo vamos a formar o lo vamos a hacer por la historia clínica de nuestros pacientes. Su examen físico general, nuevamente les comento que no puede omitirse, hay que hacerlo bien. Vamos a hacer raspados superficiales y profundos porque Demodex Gatoi, a pesar de ser un Demodex, es un Demodex superficial. Entonces, a este amigo lo vamos a encontrar en la superficie córnea. Hay que hacer su tricografía porque muchas veces ahí está el diagnóstico, como se aloja precisamente en el folículo piloso, cuando yo lo arranco, lo reviso al tricograma con simple aceite mineral y ahí puedo ver racimos de Demodex canis. En algunos casos requieren biopsia, es súper raro que lleguemos a ese punto, normalmente los encontramos antes, pueden hacer varios raspados. Y vamos a confirmar o descartar condiciones preexistentes. Entonces vamos a hacer nuestras pruebas de segunda intención, biometría química sanguínea, general de orina. Si tengo un paciente geriatra, súper bien hacer radiografías de tórax, ultrasonido de abdomen para buscarle por dónde viene el problema. El tratamiento. Recuerdo que al hacer esta ponencia hace un año, pues todavía hablábamos de algunos tratamientos que se pueden usar, ¿no? Pero realmente, pues realmente las isoxazolinas han venido a cambiar drásticamente el tratamiento de estas patologías, afortunadamente simplificándolo muchísimo. En casos, por ejemplo, donde no podemos dar, como por ejemplo el furalaner, no lo podemos dar por el peso del paciente, pues se puede utilizar todavía la ivermectina en las razas que no son susceptibles a ella, aunque incluso han dado casos de toxicidad a la ivermectina en pacientes de otras razas que no son pastores, ¿no? Entonces podemos utilizar pues una dosis de 200 a 300 microgramos vía oral cada 24 48 horas de 4 a 8 semanas. Tratamiento larguísimo y que además pues tiene un potencial de toxicidad muy alto, entonces tienen que ser muy claros con los propietarios. El tratamiento con amitraz pues también es algo que ya tratamos de dejar de usar, pero en algunas clínicas, hospitales todavía lo utilizan a riesgo de intoxicarnos nosotros y de intoxicar al paciente. Entonces, no sé, yo no lo recomiendo. Los baños con peróxido de benzoilo llegan a ser efectivos no para el ácaro, sino que llegan a ser efectivos para controlar el pioderma secundario. Pensemos que tengo un parásito, está en el folículo piloso, está en contacto también con la glándula sebácea. Entonces, normalmente la seborrea que causan estos problemas llega a ser seborrea oleosa. Por lo tanto, utilizar el peróxido de benzoído funciona bastante bien. A lo mejor baños 1 o 2 veces por semana, dependiendo del problema. Eso también les va a ayudar a disminuir el prurito asociado a la infección bacteriana secundaria. Las isoxazolinas que tenemos comúnmente en el mercado, recuerden que es como pues el Bravecto, el Simparica, el Nesgar, son productos que tienen una muy buena acción acaricida, funcionan muy bien y realmente tienen pocos efectos secundarios comprobados. Y pues simplifican muchísimo el tratamiento, ¿no? Está comparado, por ejemplo, con el Furalaner, que es pues que es el Bravecto, que tiene una acción contra ácaros productores de sarna de 3 meses, que es lo que dura comercialmente el producto. Entonces, hasta 3 meses, entonces no, normalmente no es necesario reforzarlo antes de los 3 meses, normalmente, ¿no? Entonces, nuevamente, hablamos de que es completamente necesario
diagnosticar y tratar factores agravantes o las condiciones preexistentes. La sarna sarcóptica sigue siendo un problema común en nuestras ciudades, común y a veces subdiagnosticado. Se nos puede pasar a ser un rasgo. Entonces, bueno, estamos hablando de ácaros del género Sarcoptes que generan una reacción secundaria de hipersensibilidad. Entonces, estos ácaros causan unas lesiones papulocostrosas, pueden iniciar las lesiones en el margen del pabellón auricular, en los codos, en los tarsos, en el abdomen ventral, en la parte caudal de los miembros pélvicos es donde más yo lo he observado, y también en la piel periocular. Em, Sucede que estos pacientitos llegan a tener una comezón bastante intensa, le llaman el rey del prurito, porque llegan a causar pruritos de 10 y son de aparición aguda. Se transmite por contacto directo entre individuos infectados y tiene pues obviamente un potencial zoonótico. Recuerden que no diagnosticarlo o no tratarlo pues puede incluso meterlos en un problema legal si llegan a tener propietarios infectados. El diagnóstico de este problemita lo vamos a hacer por la historia clínica. A veces los propietarios pueden precisar muy bien si el paciente ha tenido contacto con otros animales y con otros animales enfermos. Sin embargo, la mayoría de propietarios no. Te dicen, no convive con otros perros. No saluda a perros en el paseo. Pues sí, a veces, pero normalmente no. O sea, no, entonces es difícil de asociar completamente al contacto con un paciente enfermo. Sin embargo, pues de ahí viene el contagio y no viene de otro lado. Entonces, bueno, vamos a hacer historia clínica, vamos a revisar el cuadro clínico que sobre todo em, se caracteriza por un prurito de aparición completamente aguda y muy intenso. Incluso estas son, y al igual que la dermatitis por malacesia, llegan a ser patologías donde el prurito puede ser tan intenso que no responde a corticosteroides. Entonces, eso también es una manera de guiarse. Genera lesiones sí o sí, también eso es importante, aunque existe, por ejemplo, em, algo que conocen como sarna sarcóptica oculta, que son pacientes que tienen un prurito intenso, sin embargo no tienen lesiones dermatológicas evidentes. Entonces, a veces estos cuadros requieren hacer muchísimos raspados. Recuerden que una característica importante en el diagnóstico de la sarna sarcóptica es que solo el 20% de los raspados superficiales, bien superficiales, donde no provoqué sangrado, no me fui para capas más profundas de la piel, sino puramente superficiales bien hechos, solo el 20% de estos raspados son positivos al ácaro. Entonces, a veces hacemos un raspado y pues por supuesto que nos va a salir negativo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que entre más raspados hagamos, mucho mejor. Si tenemos un propietario que coopera y un paciente que coopera, pues hagamos el raspado para encontrar el diagnóstico. En estos casos donde ya hice 5 raspados y el paciente ya no me coopera, o pacientes que tienen, por ejemplo, como es el caso de esta bulldog francés, que tiene una lesión alrededor del ojo bastante fea. A veces hay pacientes muy chiquitos que se mueven muchísimo y vaya, puede ser hasta riesgoso hacer un raspado. Hay que tratar de hacerlo. Pero si no pudiera hacer más raspados, pues entonces, ante la duda, trato y le tengo que explicar eso al propietario. No estoy viendo al ácaro, no estoy confirmando el diagnóstico viendo al ácaro, pero supongo que está ahí y como puede ser que esté ahí, lo mejor es tratar, ¿sale? Y no dejar, perdón, ahí al paciente sin tratamiento, contagiando a todo el mundo. El tratamiento, pues bueno, volvemos a la ivermectina, llega a ser todavía bastante efectiva. Normalmente usamos dosis de 300 a 400 microgramos por kilogramo, de 1 a 4 aplicaciones semanales. Incluso se piensa que incluso a la segunda aplicación de ivermectina el ácaro ya murió. Sin embargo, puede persistir la reacción de hipersensibilidad que ha generado. Por eso es que tienen que usar los corticosteroides. Entonces podemos usar como alternativa las isoxazolinas en pacientes en las que sea posible administrarlos. Vamos a usar corticosteroides como la prednisolona o la prednisona a 1 miligramo por kilogramo SID por 7 días sería suficiente. Podemos usar también en casos donde la comezón es muy severa, podemos usar la dexametasona, que es un corticosteroide mucho más potente, a una dosis de 0,2 miligramos por kilogramo sería también suficiente. Puede ser subcutánea, intramuscular, endovenosa, una dosis y a lo mejor mando al paciente con tratamiento a casa.
es importante que hablemos con los propietarios sobre los grupos de humanos con alto porcentaje de riesgo, que son personas con diagnósticos de VIH, de cáncer, con COVID ahora, personas de la tercera edad o personas o niños muy jóvenes, pues son más susceptibles, ¿no? Y obviamente si ven lesiones, pues ustedes no pueden medicarlos a ellos, ¿verdad? Tienen que ir al dermatólogo con su doctor, su médico general para que los medique. Finalmente, la sarna otodéctica es una sarna bien común, es una sarna que ay, a veces ha sido difícil de tratar. Esta imagen es el peor caso de sarna otodética que he visto. Vean cuántos ácaros y obviamente la muestra estaba a reventar. El gato se sacudía, era un gato muy joven, como de 3 meses, y se sacudía y salían costras de las orejas horribles, ¿no? Esta sarna pues está generada por el Otodectes sinotis, se caracteriza por ocasionar una otitis externa y representa el 50 al 90% de las causas de otitis en gatos. Este ácaro pues se alimenta de la piel y genera una secreción café negruzca que es similar a café molido. No es esta secreción café oscura que produce la malacesia, que es como oleosa y pegajosa, sino que es seca como si fuera tierrita. Es muy fácil de identificar. Ahí está el videíto, no pensé que se fuera a correr, pero soy muy mala tomando videos de ahí, pero ahí están moviéndose. Ok, el diagnóstico es sencillo. Vamos a revisar el cuadro clínico. Hay pacientes que vienen con mucho prurito y hay otros pacientes que no tanto. Vamos a hacer un hisopado y una observación directa de la laminilla. No la fijo, no la tiño, no es necesario, así como recogí la secreción. Entre más secreción así en gránulos atrapen o obtengan, la pongan en su laminilla sin aplastarla ni nada y así se puede ver directamente, ¿sale? También puedo hacer una citología por acetato, también es válido y los voy a observar. Normalmente los voy a observar vivos, moviéndose y incluso hasta pareándose es muy común, ¿sale? Em, Suele suceder que cuando vemos o sea, ellos obviamente el ácaro deja una situación inflamatoria en la piel del canal auditivo. Entonces es muy común que estos gatos persistan con cierta molestia por otitis y cierta secreción que tiende a ser diferente después de haber tratado al ácaro. Entonces, después de una semana de haber tratado el ácaro, nosotros limpiamos el oído, tratamos el ácaro y todo el rollo, y lo volvemos a ver en 7 días y notamos que la secreción se vuelve espesa, café oscura, y que el prurito es menor, pero sigue habiendo molestia. Normalmente cuando nosotros hacemos una citología de esa secreción, tenemos una contaminación secundaria por malacesia. ¿Por qué? Porque la malacesia empieza a proliferar con cuadros de inflamación de la piel. Eso por un lado, también puede haber una contaminación o una infección secundaria por bacterias que hay que tratar como sea, ¿sale? El tratamiento de la sarna otrodéctica requiere un lavado previo del conducto auditivo. Vamos con los gatos, no les encanta que les limpies el oído y sobre todo yo trato de evitar mucho las limpiezas óticas sin previa desinflamación del oído. O sea, si no he dado un tratamiento desinflamatorio, hay gatitos que vienen con heridas pues sangrantes en la oreja porque se han estado rascando mucho. Y pues lavarles el oído así a la viva México es bastante doloroso. No sé si alguna vez alguien ha tenido una otitis, pero duele mucho. Entonces, no se sorprendan si salen rasguñados, mordidos y el gato grita como si lo estuvieran matando, porque realmente es muy doloroso. Entonces, a veces conviene darle por lo menos una dosis de corticosteroide previa o si se puede más, y después hacer un buen lavado del conducto auditivo, ¿sale? Me ha funcionado muchísimo la aplicación del fipronil al 0.9% en instilación óptica. Se aplica 0.2 mililitros en cada oreja, así directo, no inyectado, es instilación óptica en cada orejita, lo masajeamos ligeramente y listo. Realmente el 90% de para los pacientes no requieren un tratamiento o una repetición de la aplicación. Los que sí, pues se puede volver a hacer sin ningún problema. Este, Hay un producto que tiene permetrina con neomicina, con nistatina y triamcinolona como desinflamatorio, que es un producto ótico que también funciona bien. Se aplica una vez al día, pero el tratamiento se vuelve muy largo, son 21 días de tratamiento y aunque funciona bien, pues los que tienen gatos saben que a veces pueden ser complicados de medicar. ¿Sale? Funciona también
Se supone que tiene acción. El Bravecto, que es Runner con moxidectina para gatos en Spot On, tiene acción, aunque llega a haber infecciones difíciles de tratar. Por eso casi siempre yo aplico el fipronil en instilación óptica. En estos pacientitos es completamente necesario, como les decía, controlar la reacción inflamatoria que deja el ácaro con prednisolona. Como son gatos, normalmente estamos hablando de gatos, entonces con prednisolona 1 miligramo por kilogramo sí durante 7 días, o incluso pueden subir la dosis a 1,5 miligramos, recordando que los gatos son mucho más tolerantes a las dosis de corticosteroides. Sale. Finalmente, este es mi amigo Luca, que no es un gato, es un perrote, es un Malinois excelente, de muy buen carácter, de los pocos tranquilos que he conocido. Se los dejo ahí en esta última diapositiva de la plática de Infecciosas 2, para que vean lo guapo que es. Ya está viejito, pero es precioso. Entonces, les mando un fuerte abrazo, una bonita noche les deseo y que puedan asistir o revisar la siguiente plática porque vamos a hablar de enfermedades autoinmunes que afectan la piel. Hasta luego.